todos, ¿cómo están? Bueno, vamos a estar una hora juntos, bueno, haciéndonos compañía mutuamente. Parece que todo sube menos el consumo, así que la economía y el consumo iba a ser un tema protagónico durante el programa. Va a haber el invitado especial que tenemos en el día de hoy. Pero presento rápidamente a mi equipo, Jonathan Landesman. ¿Cómo le va? ¿Cómo andás, María? Muy bien, por suerte. Hoy, ¿cómo viene con los ánimos caldeados? No, como decimos siempre, todo sube, Sí. las expensas suben, y la gente se pregunta por qué suben. Cuando le explicás por qué suben, porque todo sube, adosado a paritarias, adosado, bueno, siempre decimos lo mismo, la gente sabe lo que pienso. El acumulado, uno está en un país y en un contexto, y bueno, eso es lo que sucede. Después hay consorcios que lo entienden y hay consorcios que no lo entienden. Le vamos a preguntar si le parece también, con su permiso, a Vanina Babajano si suben las consultas también. Claro que ¿no? sí, buen sábado para todos. Suben las consultas y tenemos además para contarles la prórroga del decreto de necesidad de urgencia número 320, acuérdense, se prorrogó todo en realidad hasta el 31 de enero y te lo contamos en un ratito. Y Daniel Zampone, que lo que nos sube es el ánimo. Cuando aparece Daniel Zampone ya viene con ese color siempre bronceado, optimista. Bueno, nuestro hombre de negocio, nuestro hombre de ladrillo, ¿no? Una de cal y una de arena estamos teniendo todos los días. Yo te diría más de cal que de arena. Por suerte hoy trajimos una especialista para que nos ayude a entender un poquito la realidad. No está bien la cosa, no entiendo que no vamos por el camino correcto y todas las medidas que van sacando, Mari, lo que te hace es reprimir el mercado y siempre lo contamos lo mismo desde las estadísticas, qué pasa con la cantidad de operaciones y vamos, el peor año en lo que iba del siglo, el mercado inmobiliario fue el año pasado, tuviste aproximadamente 33.400 operaciones, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ojalá, como siempre digo, dejo un deseo, ojalá lleguemos a las 30.000 este año. No creo que lleguemos. Vamos a ver. Entonces, después este debate que se armó en la tele, si se puede especificar, si uno puede ahorrar en pesos, si el ladrillo se puede especificar. Por eso, bueno, hoy la verdad que trajimos una especialista que es un lujo. Entonces, para que nos ayude a entender un poquito esto y cómo se sale de esto, ¿no? Me deja que lo presente. Voy Dele, con una ¿no? trivia para la gente. Él es economista. Se ha presentado ahora, parece, o se va a presentar, mejor dicho, para las legislativas de 2021 como candidato a diputado nacional. Esto lo mete en un lugar en el cual tal vez va a tener que formar una nueva casta política. Veremos, porque él lo que anunció es que de cara, bueno, en 35 años lo que va a hacer es volver a construir esa Argentina potencia, ¿se acuerda de la que hablamos en el programa pasado? Ya adivinó quién es el señor Javier Milei. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto enorme. Bienvenido. El gusto es nuestro. La verdad es que un lujo que se haya hecho un ratito en esa agenda apretadísima ahora. No, por favor. Además, soy amigo de Daniel de hace muchos años, así es que, digamos, y también de Vanina, que, digamos, me convencen. Logran convencerme. Digamos, o sea, ahí están los créditos. Muy bien. Bueno, además, vi la gente cuando llega en la calle, ya se empieza a sentir, ¿no? Como el candidato, ¿o no? Mirá, eso ya me ocurría antes. Pensá que yo, digamos, caminar por Florida o La Valle, digamos, pre-cuarentena, me podía llegar a demandar cerca de una hora hacer una cuadra. Ay, Dios. Por selfies, autógrafos y ese tipo de cosas. Y de hecho, cuando tenía la obra de teatro que le hice en la costa, es más, hubo un día que fuimos a caminar, porque no es que fuimos a caminar por caminar, sino que fuimos a probar sonido y cuando salimos tuvimos la mejor idea de ir por la peatonal, lo cual, digamos, o sea, generó un problema enorme, o sea, que me tuvieron que sacar porque si no ya no llegaba a la obra. Ay, qué increíble. ¿Y lo recibe bien eso? ¿Lo recepciona? Sí, yo lo llevo muy naturalmente, o sea, pensá que, digamos, por culpa de estas restricciones que ha impuesto el tema de la pandemia, yo tenía pactada, por ejemplo, una presentación en Chile, pero ya directamente para 5.000 personas, y tenía pactada 4 en Bolivia, que eran 3 de 1.000 y un cierre en un microestadio de 5.000, o sea, que en realidad, o sea, estoy acostumbrado a
a que mis presentaciones oscilan entre las 1.500 y 3.000 personas. Así que y después me quedo haciendo selfies y es un montón de tiempo, pero me parece que vale la pena la interacción y todo ese tipo de cosas. Bueno, pero es lo que ha generado, lo que se ha ganado, ¿no? En todo este camino. La gente ya lo toma como un referente, ¿no? Bueno, acá nos pasa con nuestros muchachos también, a veces que dicen lo que piensan, ¿no? Entonces eso es muy valorado. Yo creo que es algo muy valioso eso. La gente lo valora. La única parte que a veces la gente cree que, digamos, como que yo tengo información y la revelo, y hay una parte que en realidad no es que, digamos, o sea, tengo la información, es mi análisis. Claro, claro. Entonces, la gente cree que los otros le están mintiendo, no es que le estén mintiendo, o sea, tenemos distintos tipos de análisis y algunos, o sea, tenemos mejor track record que otros. Claro. El cuánto va a estar el dólar a fin de año, me imagino que no se puede decir nunca, ¿no? Tendría que tener una bola de cristal, más o menos. Bien, bueno, pero hay muchos colegas que están tentados a dar una respuesta numérica de eso, y eso es un error enorme. Porque, y yo siempre, digamos, ahí me les río bastante en la cara, porque digo, si eso se pudiera hacer, que vos podés conocer los precios, o sea, lo que se llama el vector de precios de equilibrio, que es el que deja toda la economía ordenada, por decirlo de alguna manera, si eso fuera posible conseguirlo en algún momento del tiempo, en realidad eso quiere decir que la Unión Soviética y los países comunistas podrían haber hecho cálculo económico. Y sin embargo, justamente fracasaron por no poder hacer cálculo económico. Entonces, por eso digo, el último libro de Hayek se llama La fatal arrogancia. Hay gente que tiene el tupé de decir, ese es un precio correcto o incorrecto. O sea, la verdad es que la única forma que vos podés llegar a saber, digamos, si un precio es correcto o incorrecto, si la economía es plenamente libre y se encuentra en una situación especial que los neoclásicos pueden llamar como estado estacionario, o digamos los austríacos llaman la economía de giro uniforme, una economía que se repite sistemáticamente en el tiempo, lo cual digo algo que es un ejercicio teórico que sirve para pensar algunas cuestiones, pero digo, en la vida real no se da nunca. Nos vamos a ir metiendo de a poquito en la métier tuya, que es la economía, pero ahora más que nunca, primero que quiero que sepas que esto es como una familia, ¿no? Acá nosotros somos todos muy trabajadores, de familias, venimos de familias pujantes. En mi caso, hija de un inmigrante, te lo contaba fuera de cámara, de una ama de casa, mecánico de heladeras él, y que con mucho esfuerzo, ¿no? Trató siempre de darnos todo. Creo que un poco es el caso tuyo también. ¿Qué pasa cuando escuchás a un presidente, ¿no? que tira por la borda el tema del mérito, ¿no? De la meritocracia? Eso es muy triste. Digo, primero porque la realidad es que el mérito tiene que ver con el éxito. Y vos en un sistema capitalista solamente podés tener éxito sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Ese es el primer punto. El segundo punto que también, digamos, está mal enfocado, el planteo que hace el presidente Alberto Fernández, y la verdad que es casi estúpido el planteo. Cuando dice, bueno, no hay, creo que hablaba de las oportunidades, que no son las mismas para un chico tonto que nace de una familia rica que uno inteligente de una familia pobre. Quizás estaba pensando en su compañera de fórmula, ¿no? Una mujer rica con un hijo tonto. Pero, arrancamos. Yo dije, vamos despacito, señora, señor. Yo dije suave. Digo, pero al margen de eso, digamos, entonces ese argumento, ¿no? de la igualdad de oportunidades hay que entender que es una falacia. Supongamos lo siguiente, a mí me gusta jugar al tenis. La pregunta es si voy a jugar con Federer, ¿ustedes cómo creen que me va a ir? Mal. Bien, entonces no hay igualdad de oportunidades. ¿Qué hacemos? ¿Le cortamos un brazo? Claro. Sí, digo, es una estupidez. O lo puedo poner con otros ejemplos, ¿no? Vamos a este caso. Supongamos que yo tengo dos personas idénticamente iguales, con la misma pasión por trabajar, todo igual. La única diferencia radica en que a uno le gusta consumirse todo hoy y a otro le gusta repartir su consumo en el tiempo. O sea, entonces el consumo está, el consumo presente y el consumo futuro. El consumo futuro es el ahorro. Es decir, vos ahorrás, no ahorrás para que quede guardado adentro, no sé, enterrado en la tierra.
¿me entendés? Lo guardás para consumir en el futuro. En ese contexto, digamos, esa persona que va ahorrando y lo va invirtiendo va capitalizando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se mueren, ¿sí? Cuando se mueren, va a heredar su hijo. La pregunta es que claramente que el hijo del que no ahorraba, ¿qué tiene para recibir? Nada. Y el otro sí, tiene la herencia. Y el punto es, ¿quién es el presidente para determinar qué regalos puedo hacer yo? Porque en el fondo, digamos, ¿qué es la herencia? La herencia es un regalo post-mortem. Entonces, digamos, o sea, en el fondo, ¿quién es el presidente para decidir a quién yo le puedo regalar el fruto de mi trabajo? Si es mío. Entonces, en el fondo, lo que está haciendo es promover el robo. Entonces, en el fondo, lo que estás haciendo es castigar al ahorro. Y cuando vos castigás al ahorro, en el fondo terminás quedándote sin financiamiento para la inversión. Si no invertís, no acumulás capital. Si no acumulás capital, no crece el salario per cápita porque no sube la productividad y por ende te encontrás con un país más pobre. Solo para filosofar un poquito y también abrir el juego a mis compañeros. Vos sabés que yendo al Club del Progreso, ¿no? este lugar que... Yo he presentado algunos libros. Es un lugar maravilloso, hermoso, imperdible toda su historia, las sedes que tuvo, pero en la última sede de la calle Sarmiento está una de las puertas originales del lugar que tiene como el logotipo es un globo, ¿no? Entonces yo preguntando, a mí que me encanta todo lo que es historia y eso, pregunto por qué habían elegido ese globo para simbolizar el progreso, y es porque el globo es lo que tenía la oportunidad, o como se veía, de llevar el país al mundo, ¿no? El globo representaba el progreso en términos no de cambiar el auto inmediatamente o cambiar la pilcha, ¿no? sino de esa ideología que había. Digo, lo que hay es una tergiversación del significado de las cosas. ¿Cuál es la crisis? ¿Es económica o es de estos valores? Esa es la pregunta correcta. A ver, si vos... yo soy especialista en crecimiento económico, con y sin dinero. La realidad es que cuando vos tomás la literatura, la evidencia empírica, está claro lo que tenés que hacer. Casi que te diría es, si no creces es porque no querés, por decirlo de alguna manera. De hecho, tenés hasta el propio ejemplo, lo tenés dentro de Argentina. Argentina, cuando Alberdi escribe la Constitución del 53, se pone en marcha en 1860, Argentina era un país de bárbaros. En 35 años pasó a tener el PBI per cápita más alto del mundo. Y de hecho muchas de esas ideas, que son las ideas de la libertad, digamos, aquellos países que ponen en funcionamiento ese modelo, por decirlo de alguna manera, genera una situación donde los países más libres son 8 veces más ricos que los reprimidos. De hecho, el decil más bajo de la distribución está no solo 11 veces mejor que su equivalente en el país reprimido, sino que además tiene el doble de ingreso que el 85%, 90% de la población del país reprimido. O sea, y además tiene 25 veces menos de pobres en el formato estándar y 50 veces menos en el extremo. Entonces la pregunta es, ¿por qué no? Digo, si es tan evidente, ¿por qué no se lo aplica? Y el problema radica en que hay un problema de incompatibilidad de incentivos. Avanzar en las ideas de la libertad va en contra de los intereses de la corporación política. Es decir, aquellos que tienen que votar las reformas para que el país le vaya bien, implica que a ellos les tiene que ir mal. O sea, pero es así de salvaje. Entonces no tienen los incentivos para hacerlo. Y en ese sentido, ¿por qué es importante? Porque si vos vas, ahí tenés un problema de incompatibilidad de incentivos y eso, digo, me imagino que a lo largo de la charla voy a explicar también por qué me metí en la política. Pero lo importante es que el crecimiento depende de las instituciones. Y las instituciones, en el fondo, que es el entramado legal, depende de los valores morales. Entonces, por ejemplo, si vos adherís a los valores del socialismo, que son la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley y el robo, todo enmascarado en esa pátina que suena lindo de la justicia social,
Bueno, eso conlleva un entramado legal que destruye el proceso de acumulación de capital y te empobrece. Pero eso, digo, el socialismo falla en todos los lugares donde se aplica y que no es un problema de las personas. Es decir, vos podés poner a la Madre Teresa de Calcuta y al Papa Juan Pablo II a aplicar esto y va a funcionar mal. Gandhi, si querés sumarle, digo, va a funcionar mal porque el problema no son las personas, el problema son las ideas. Claro. Entonces, en las antípodas de lo que es la libertad, la defensa de la propiedad privada. Claro, bueno, digo, la vos libertad personal. Claro, exacto. Vos del otro lado, ¿qué tenés? Tenés el liberalismo. Primer definición del liberalismo que la generó nuestro máximo referente de toda la historia y probablemente de toda la habla hispana, que es Alberto Venegas Lynch, hijo. Dice, el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Para nosotros los únicos 3 derechos que reconocemos es el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. Y vos con eso, digamos, eso te da un marco normativo para enfrentar un montón de cosas y para comprenderlas. ¿Y cuáles son las instituciones subyacentes? Justamente la propiedad privada, digamos, mercados libres, o sea, sin intervención estatal, libre entrada y salida. Sí, a eso, digamos, es lo que se llama competencia en el sentido de Adam Smith, no en el sentido neoclásico, que es una estupidez el sentido neoclásico. De hecho, Hayek critica el concepto neoclásico. Y usted dice, no, porque la competencia es que haya mucho. No, eso es una estupidez. O sea, es un problema de índole matemática. Y en lo pragmático te chocas con cosas, digo, hablas de la propiedad privada, cuando ves las tomas de Guernica. Bueno, exacto. ¿Qué te produce? Bueno, pero no tiene demasiada ideología, me parece, esta cuestión. No, sí. Justamente, el punto central es que es puramente ideológico. Es decir, para el ala marxista, la propiedad, digamos, o sea, te la relativizan. La propiedad, digamos, o sea, fíjate, ¿qué es lo que hizo, lo primero que hizo la ministra de Seguridad? Es decir, no, esto es un problema de que la gente tiene necesidades. Eso o sea, quería decir, no debería ser ni sometido a debate. No, bueno, está bien, digo, acá sí, está sometido a debate, está relativizado. Y además hay otras cuestiones, que es la doble vara. O sea, la izquierda tiene una doble vara. Entonces, ahí vos lo que tenés que comprender es la lógica de los argumentos y cómo se desarman cada uno de esos argumentos. Porque fíjate que y de hecho el gobierno hace lo mismo, ¿no? O sea, cuando se manifiestan las personas que quieren ir a trabajar, ¿sí? Digo que tiene también que ver con los valores del capitalismo, que tiene que ver con la división del trabajo, la cooperación social, ¿sí? Digamos, querer salir a trabajar, ¿no? La igualdad ante la ley. Entonces, ahí, digamos, el gobierno se queja, los acusa de cosas aberrantes, de que quieren hacer generar una explosión de infecciones. Ahora, digo, cuando eso lo hace la izquierda, no dice nada. Claro. Entonces, ¿cómo es? O sea, entonces vos fijate que si una determinada... Bueno, vamos a hacerlo más fácil. El kirchnerismo, digamos, ¿qué dice? Está mal ahorrar en dólares. Ahora, todos sus ministros ahorran en dólares. Todos. Sí. Es más, digo, vivieron despotricando contra la fuga de capitales. Digo, yo les recuerdo que a la hijita de la compañerita de fórmula de Alberto Fernández de Kirchner le encontraron 5 millones de dólares en la caja de seguridad. Eso, no, o sea, no solo que estaba ahorrando en dólares, sino que los había fugado, porque meterlos en una caja de seguridad es justamente fugarlos. Claro. Entonces, digamos... hay un archivo de la actual vicepresidenta. Sí, es maravilloso, ¿no? es maravilloso. O sea, diciendo que como no hay protección y que eso ya se tiene que resguardar en dólar, o sea, claro, testimonio. No, claro, y bueno, y por eso te imponen el cepo. El cepo, en el fondo, no es ni más ni menos que una medida inmoral aplicada por un gobierno liberticida que te quiere estafar con impuesto inflacionario, porque en el fondo, ¿qué es el cepo? Es restringir tu conjunto de consumo. Ahora viene el gobierno y dice, vos podés consumir esto, vos podés consumir tal cosa, esto no. Que entre las cosas que te dice que no podés consumir, digamos, te dice, bueno, podés comprar dólar, pero también te podría decir que no consumas tomate, que no consumas zapatillas, que no sé, lo que vos quieras. Ahora, el punto es el siguiente. ¿Quién es el gobierno? Digo, si yo me gané mi dinero honestamente, ¿quién es el gobierno para decir qué puedo comprar o no puedo comprar? Punto 1. Ahora, la cuestión del dólar tiene un problema adicional, porque el dólar es
la reserva de valor, digamos, que ha utilizado el argentino. Digo, a ver, recordemos que desde que tenemos Banco Central le quitamos 13-0 a la moneda, tuvimos 2 hiperinflaciones sin guerra, o sea, destrozamos 5 signos monetarios. Digo, esto fue una hecatombe, o sea, nos hicieron de goma con el peso. Pero entonces, el punto es, ¿vos por qué entonces? Ahorrás en dólares para preservar el fruto de tu trabajo. Entonces, cuando te restringen la compra de dólares, ahora no solo que te están restringiendo el consumo de un bien hoy, sino que te están condicionando todo tu consumo futuro. O sea, es un disparate, o sea, es una medida propia de un liberticida. Entonces, y la realidad es que ¿por qué lo hacen? Lo hacen para que demandes pesos. ¿Y por qué te hacen demandar pesos? Para que aumentes la base imponible del impuesto inflacionario, que dicho sea de paso, es un impuesto ilegal, porque es un impuesto no legislado. Es decir, ¿a dónde está, digamos, el presupuesto que dice te voy a estafar 5 puntos del PBI rompiéndote la cabeza con inflación? En ningún lado. Es una estafa. Entonces es una medida inmoral, es una medida propia de un gobierno liberticida y además es una estafa. Y no solo eso. Aviso que el gobierno anterior hizo lo mismo, porque cuando se le complicó y se le pudrió el rancho porque hizo todo mal, ¿sí? Y que a aquellos que le avisábamos que lo estábamos haciendo mal nos hizo perseguir, ¿sí? Con difamación, con operaciones, o sea, digamos, con lo cual, digamos, el gobierno anterior, digamos, es igual que este, pero nada más que con mejores modales, pero con las mismas prácticas, con los mismos vicios. Y cuando llegó el momento que no le gustaban los resultados económicos derivados en un conjunto de precios que mostraban el desastre económico que estaban haciendo, ¿qué tomó como medida? Reprimir la libertad. El cepo. El cepo. Entonces digo, vamos. O sea, acá el problema es que, digamos, la grieta es un negocio, digamos, de ellos mismos. O sea, a ver, es un negocio para ellos, porque cuando les va mal tiene 40% de los votos. Entonces es un negocio bárbaro, digamos, la grieta. Y los únicos que pierden somos los honestos que laburamos. Por eso, digamos, una de las cosas que yo afirmé, digamos, el sábado... Que laburamos, que no ganamos nada y que por esa grieta nos terminamos distanciando de entre familiares nosotros y amigos. Encima, claro. Entonces vos fíjate, uno de los argumentos es, a ver, mirá, hubo un que se vayan todos y no se fue ninguno. No solo que no se fue ninguno, sino que volvieron con los hijos, con los parientes, digo, con las amantes, con los amantes, con, digamos, el peluquero, el cirujano plástico, Sí, ¿no? sí. Digamos, o sea, digo, volvieron todos, con todos los amigos, todo, ¿sí? Entonces, ¿sabes qué? Digamos, Los 20 asesores, claro, la chica con las prótesis. Claro, ¿no? bueno, Todo. por eso digo. Entonces, ahí tengo algo para contarles adicional, pero entonces, ¿cuál es nuestro argumento? Bueno, que se queden todos. ¿Sabes qué? Ahora los honestos nos vamos a meter y los vamos a sacar a patadas en el traste. Sí. Literalmente. ¿Es verdad que no vas a cobrar? Es ¿Vas verdad. a donar tu sueldo? Sí, voy a ir ad honorem. Porque, de hecho, se llama Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Sí. Honorable... ¿Por qué? Porque era ad honorem. Ah, de ahí viene, no de honorabilidad. Claro, claro, iban ad honorem. Por eso, digamos, a mí me irritó profundamente cuando el estúpido de Fernández Iglesias, en un momento, digamos, cuando criticaba lo duro que éramos los liberales con él, ¿sí? Él hizo una analogía entre él y Juan Bautista Alberdi. O sea... vamos. Es como que o sea, yo diga, bueno, digamos, Milei como el caso de Friedrich von Hayek. Pibe, ¿qué te comiste? ¿Me comprendés? Pero, pero digo, no importa, al margen de la cuestión, Alberdi sí era honorable, digo, al margen de ser el padre de la Constitución. Digo, iba ad honorem. Por eso era honorable. Mira. O sea, ellos, digo, es hasta... Digo, en cambio, digamos, Fernando Iglesias le está más pendiente de ver cómo se va afuera y todo ese tipo de cosas. Entonces... Qué linda charla que estamos teniendo. Javier. Es más, pero si me permitiste, hago un punto adicional sobre el diputeta. El diputeta, sí, Claro. me gusta, el diputeta. Ese impresentable, ese inmoral que hace eso porque siente impunidad. Vos en el sector privado no se te ocurre hacer esas cosas porque sabés que te vuelan de una patada en el traste. Claro. Digo, y llegás a Marte y quizás hasta, según cómo rebotás, volvés. Fíjate esto es muy interesante. Esa basura... Ameri, vamos a decir. Ameri. En el mes de mayo, él escribió un tuit donde decía, bueno, estaba con todo este discurso oficialista, quédate en casa, cuidate y todo eso, y el remate era, lavate las manos como si hubieras tocado a Milei. ¿Dónde está la cámara? Ah, Gracias, no, esa Ameri. me la perdí. Gracias. Esa no la Digamos, vos sos mi mejor campaña. ¿Sabés qué? Yo no soy
si yo entro, no voy a hacer una mierda como sos vos. Avísale que sos trend topic. Además, que no. Así, tiráselo así. Chicos, quiero que se vayan Mari, sumando, porque abrimos no sé todas si las tenemos que ir al aristas. corte o puedo preguntar cómo vamos No, bien de pregunta tiempos. tanta porque no, sí, ¿Seguimos tenemos que ir al derecho? corte, pero yo le pido por favor a Carlos si nos deja un ratito más, porque está muy interesante, Bueno, y después acortamos el otro. Perfecto. Bueno, vamos primero por la parte afectiva, como buenos italianos y devotenses. Javi, en nombre de todo el equipo, agradecerte que hayas venido. Ya viniste vos marzo, abril, sabés el aprecio que te tengo. Y cuando estamos de este lado del mostrador armando programas, Javier, le contamos a la gente, es un tipo que viene, está disponible, siempre de buen humor, suma, no es una figurita difícil. Y doy fe, lo que dijiste al principio del programa, cuando vinimos en marzo, abril, lo traje yo con el auto, estacionamos enfrente del estudio, y de cruzar, es cruzar la calle nada más. La cantidad de gente que se le acercó y se sacaba foto y le decía cosas muy lindas. Yo la verdad que me sorprendí, porque la imagen que tengo de Javier es compartir el Cardenal Copelo, soy un poco más grande que él. Las inferiores... Se nota, aparte. Que lo mato. Te está diciendo cosas lindas, Javi. Era lindo lo que Igual, viste, digo, o sea, ¿sabes lo que pasa? Yo te voy a decir algo. Estoy celoso. ¿De qué? Mira a la derecha de él. Ah, la tiene a Vanina sentada al lado. Ahí está. No te trae problemas eso, comentario, ¿no? No te trae problemas. Pero es un comentario, digamos, Personas libres. de describir lo que, digamos, o sea, estoy describiendo el paisaje. O sea, Y después Javi... Si quieren cambiamos, la sentamos a Vanina acá. no, eso se lo tenés que preguntar a ella. Es que hoy justamente quisimos dejarlo cómodo al señor Milei. Muy bien. Pero, y damos fe de lo que decís, ¿eh? Porque hoy también nos pasó lo mismo. Lo metimos rápido para adentro a Javier porque la gente, ¿de dónde bueno, era? La gente era de las provincias, de todos lados. Nos piden y dijimos, vamos a meterlo para adentro, pobre. Vos el verdadero termómetro, cuando sos un personaje público, lo ves en la calle. Entonces yo me sorprendí lo que te estaba diciendo del Copelo, y que soy un poquito más grande, un poco más grande de que Javier. Compartimos las inferiores de Chacarita. Yo tengo la imagen de Javier con el pelo largo rubio. ¿De qué jugaba? Arquero. Arquero, mira. Ahí, atajando Yo siempre. no me puedo siempre imaginar a atajando. Dani de qué jugaba, eso no me lo puedo imaginar. Yo jugaba de enganche, antes de cámara tiró algo Javi. No, es que diga lo digamos, que o sea, dijimos antes de es una cámara. analogía. es que digamos, el señor sabía jugar al fútbol. Vos sabés que lo interesante, el puesto de arquero tiene dos cosas, o sea, una que es el antijuego. Digo, porque ¿cuál es lo lindo del fútbol? Es cuando culmina en el gol. Claro. Bueno, el arquero está para evitarlo. Claro, O sea, digo, claro, es qué como bárbaro. que es un personaje... Y todos la tocan con el pie o con la mano. Claro, digamos, pero no solo que digamos, el arquero es el único que no juega con los pies, puede usar las manos. Que no transpira, digamos. No, eso es pará. Esa no te la voy a dejar pasar. Pero lo interesante es que vos fijate que implica un perfil psicológico bastante particular, porque el arquero cuando se equivoca es gol. Digamos, por ejemplo, Sí, Daniel, sí, si la tira a la clave. tribuna, nadie le decía nada. Claro. Digamos, es más, de última yo la festejaba, que Claro. estaba tirando a la tribuna en la previa. ¿Cuántos mundiales nos han salvado los arqueros? Pero fíjate que además se viste distinto. Tiene Sí. un entrenamiento distinto. Es una lógica totalmente distinta. Es decir, es una persona que, digamos, con una fuerte individualidad dentro de un grupo. O sea, es Me una... acordé a Gatti vestido de rosa. No, bueno, Gatti no. Gatti, El mejor de arquero de rosa todos los en tiempos Mar fue el del Pato Plata, en Mar del Filiol. Plata, Y en tengo el un estadio. argumento desde el punto de vista económico, porque Filiol fue mucho mejor que Gatti. ¿Por qué? Porque jugar con las manos es un recurso escaso. Y el salame de Gatti jugaba con los pies. Digamos, vos tenés que jugar con la mano. O sea, el recurso escaso lo tenés que usar. Claro. Es más, esta explicación me trajo una alegría muy grande porque un día Hugo Lamadrid me hizo una entrevista que tiene un programa muy divertido. Se llama Carente de Talento. Ay. Y es muy divertido. Y entonces yo empecé a explicar por qué Filiol era mejor arquero que Gatti. Y eso me permitió tener la posibilidad de conocerlo a Filiol y todo. De hecho, el Pato vino a mi obra de teatro y todo y me regaló una réplica del buzo que usó en la final del 78. Uy, así qué que lindo. Yo me sí, quedé sí, muy afuera del emocionante. Teatro Regina, Sí. localidades agotadas, decía. Me tuve Sí. que volver a casa. Javi, el buzo verde con las 5. Exactamente, Del Pato. sí, Claro. ese. Una réplica tal cual, idéntica. Mirá qué lindo. Y firmada. Me estoy emocionando lindo. porque es muy, muy fuerte. Porque, o sea,
Pensá que para mí todo lo que fue mi trayectoria como arquero, él era mi máximo referente. Entonces, digo, es más, el día que lo conocí, yo nada, ¿viste? Vos te haces a la idea de cómo va a ser el proceso, todo. Y cuando entré en el lugar me lo encontré de frente y nada, y le di un abrazo y me puse a llorar. Me emocioné mucho porque pensá que yo, digamos, durante por lo menos 10 años era devoción, digamos. Yo iba a la cancha a verlo a él. Claro. Y ahora él va a verte a vos. Me gusta Milei, te lo tengo que decir. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? La parte humana. Ya nos fuimos al Alcopelo, ¿viste? Es que él es así. Hasta la tercera llegaste, Javi, de Chacarita, ¿no? Sí, estaba entrenando con el plantel profesional en el medio de la hiperinflación y el tema de... Claro, la época de Alfonsín fue, claro, el 80 y pico. 89. Y yo tenía 18 años. Y yo me acuerdo que yo había arrancado la universidad, estudiaba que cuando los precios suben, la cantidad de demandada baja. Un día, como el inútil que era, porque era lo único que hacía era jugar al fútbol y estudiar, fui a acompañar a mi mamá al supermercado y me puse literalmente así en el changuito y miraba. Y en ese momento había unas chicas que usaban unas pistolas que remarcaban. Sí. Creo que se llamaban tiqueadoras, algo así, esas sí, la tiqueadora, sí. Esas maquinitas. Eran como un secador de pelo que ponían etiquetas. Ya había que remarcar, claro. Siempre hubo que remarcar. Claro. Y yo veía que pasaban las chicas remarcando y la gente se tiraba arriba de la mercadería. Entonces yo dije, o lo que estoy estudiando está mal, o soy un idiota. Entonces la solución de dignidad fue, dejar de jugar al fútbol y dedicarme a estudiar. ¿Ves? Nunca se dan los climas. Eso es lo que te movilizó. Me gusta. Eso fue lo que hizo que yo dejara de jugar al fútbol. Igual mi intención de ser economista yo lo había decidido a los 11 años. Mira vos. ¿A partir de qué? De lo que fue la crisis del 82. O sea, a mí me quedó grabado a fuego la frase de Lorenzo Sigol, el que apuesta al dólar pierde. Qué bárbaro. Vamos a hacer un juego entonces. Yo acá tengo, a ver qué cámara tengo. La 3. Yo traje. A ver, Mari. $1, medio gastadito. Sí. Pero así todo tengo uno que está más nuevo, con chapa, porque no sé cuándo vamos a llegar a 200, no debe faltar tanto. Yo le voy a dar la oportunidad de elegir cualquiera de los dos. A ver, si lo tuviera que cambiar ya en este momento, digamos... No lo toque porque no está claro. Pero si es para guardarlo, no tengas duda que me quedo con el verdolaga. Aunque esté así, está medio rotito, mire. Y el otro está muchísimo más roto porque no puede comprar nada. De alma, y encima, si rota. se lo dejo, me perjudica, porque voy a poder comprar, si califico, 199 ahora. No, ese ya lo tenías, o sea... ¿Este ya lo tenía? Claro, sí, puedo comprar digo, 200. Salvo que lo hayas comprado ahora. Supongamos, me parece que por el Estado me parece que no. Sí, pero aún así, digamos, se la Increíble. aguanta. $1 con todo. ¿Vos te das cuenta? No, es una cosa. Métanse. Javi, te llevo un poquito al tema inmobiliario. Hay dos temas de actualidad. Uno es que por qué el ladrillo está dolarizado. Algo lo fuiste explicando. El ladrillo sería como nosotros, ¿no? Te vas metiendo naturalmente. Y la otra parte que yo no puedo entender, porque salieron ley de alquileres, el DNU. Yo tengo dentro de mi empresa un observatorio inmobiliario que vamos siguiendo el comportamiento del ladrillo en distintas zonas. Y esto yo lo comparo cuando salen noticias a nivel nacional, no sé, ley de alquileres, DNU, con distintos amigos que están en distintas partes del mundo. Tengo uno en Suecia, uno en Australia, uno en Canadá, uno en Colombia, uno en Uruguay. Y veo que el denominador común que tenemos nosotros, que no tienen ellos, es el tema de la inflación. Vos antes hablabas de los 80. Las primeras propiedades que se empezaron a publicar dolarizadas hablan de después del Rodrigazo, después del 75. ¿Te acordás que tuvimos 180 de inflación y demás? ¿Por qué? Vos te acordás mejor, yo tenía 4 años. Claro. Pará, vamos a blanquear por la segunda. De la segunda, Mari. Lo quiero, la adoro, pero déjame contestarle. Yo tengo 53 recién cumplido, impecable. Mirá que es un voto, No, pero es amigo. A ver, digamos, o sea, tanto Daniel como Vanina son amigos, o sea, digamos, es más, con Vanina hice un montón de notas y todo, o sea, y ella, la verdad que hace un trabajo fenomenal, una profesional
pero impresionante. Y digamos, y Daniel, o sea, pero con Daniel fui en el mismo colegio, jugamos en el mismo equipo. O sea, si no le puedo hacer un chiste a Daniel, pero digo, está sensible. Pero no es tan... Él se carga solo. Pero no es tanto chiste, ¿eh? No es tanto chiste. Ay, ahí tiene, 50 y pico, él vivió. Él tenía 4 años. Esto es un chiste, es la realidad. Bueno, a mí me pasó con Vanina. Le nombré el billete, el marrón, que me mandaban a mí a comprar y dijo, perdón, el marrón, que era. Claro. El de 1.000 pesos. Me El quería de 1.000 pesos. me quería Esto morir. vamos a terminar todos peleados, salimos cada uno por un lado. Lo que pasa es que este país cambia mucho en 10 años, Claro. ¿viste? Claro. Cambia demasiado. Entonces Bueno, te vuelve un volviendo- dinosaurio enseguida. Volviendo al tema, Javi, la parte que no llego a explicar, yo veo que el denominador, el otro día sacamos un amigo de Suecia, del Copelo también, Fernández Riano. Ellos tienen problemas de deflación. Claro. Hablo con los chicos, hablé con una amiga es inmobiliaria que tiene en Bogotá, cuando salió lo del DNU. Digo, che, ¿ustedes cómo lo resuelven ese tema? Entonces me dijo que tenían 5 o 6% de inflación, tenían un dígito. Hablé con un amigo de Uruguay, también un dígito. Israel. Bueno, los chicos de Israel que sacamos el otro día. ¿Por qué, Javi, pasan los gobiernos? Yo te estoy diciendo del 75, 76, 77 para acá que empezaron a publicar las propiedades en dólares y veo que el tema de la inflación no hay ningún gobierno. ¿Por qué es tan complejo para nosotros y para el resto del mundo? No veo que sea así porque mismo los países vecinos lo tienen bastante controlado. Tiene que ver con lo que arrancamos al inicio con el tema de los valores, y aunque no lo creas, o sea, parece medio tirado de los pelos, pero no lo es. Porque hay un rol fundamental que ha tomado la educación pública, ya sea tanto de gestión estatal como de gestión privada. Digamos, Argentina es, si vos querés, yo lo llamaría la tierra de Gramsci. O sea, Gramsci ganó en Argentina. Es decir, logró, digamos, lavarle el cerebro a los argentinos con socialismo. Y parte, digamos, de ese daño cultural, las instituciones educativas se han convertido en centros de adoctrinamiento marxista, te diría. ¿Gramsci es el de los guardianes de la libertad? No. Ah. Antonio Gramsci, el ideólogo yo decía Noam Gramsci, por eso no me... el está. ideólogo de Mussolini. Ah. Que, digo, cuando asumió Mussolini lo metió preso. Estaba así como rebobinando. Pero al margen de esa situación, el punto es que dentro de esa lógica, por ejemplo, vos estudiás economía y claramente te lavan el cerebro. Es decir, ¿para qué? Para que seas un idólatra de la religión del Estado. Entonces, o sea, vas al secundario, en las materias de economía te hablan de Keynes y de Marx. O sea, no hay chances de que... o si te mencionan a Milton Friedman, te dicen que era un asesino que andaba matando gente con Pinochet. O sea, llegás a escuchar cosas verdaderamente muy, muy graves. De hecho, el otro día un chico posteó que cómo fue echado de una... Le pusieron amonestaciones por entrar a una clase con una remera, digamos, en torno a alguna de las consignas mías en contra de Keynes. Y el profesor lo echó, lo sancionó. Y eso, digamos, es más, hay un imbécil que tiene una cátedra de economía que no se dio cuenta y como cosa graciosa, tiene 35 cursos, y como cosa graciosa no va y le cuenta a un amigo mío liberal que la orden en sus cursos era que si alguien nombraba mi nombre o al liberalismo, era, o sea, perseguirlo hasta bocharlo y que bochara y de cualquier manera, o sea, para que tengan una idea de la persecución que hay. Claro, como yo lo había destrozado en un par de debates, entonces obliga, digamos, en su cátedra, que son 35 cursos, que se pasen videos míos y ahí denostarme, digamos, o sea, basurearme. Y cómo es, y aquel, digamos, que tiene la osadía de decir que comparte o algo, la orden es hay que bocharlos. Wow. Es decir, pero bueno, nada. La osadía de pensar distinto y de crear un pensamiento diferente, digamos. Claro. De abrirse un poco al mundo y entender otras cuestiones, porque en definitiva están prohibiendo pensar.
Exacto, fíjate esto. Vos en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Económicas, cursos liberales tenés uno solo, que es el de Historia del Pensamiento Económico 2, o sea, un curso opcional, con unos horarios horribles. ¿Para qué? Para que si te toca un feriado largo y esos se pierdan siempre en clases, o sea, y después, o sea, usan ese curso como para decir, no, bueno, nosotros somos abiertos. Es mentira, o sea, de hecho, digamos, la persecución que tuvo que sufrir mi colega Diego Giacomini fue verdaderamente dura. Qué bárbaro. En épocas así de democracia, Sí, los zurdos son abiertos cuando, digamos, para que se expongan sus ideas. Es muy fácil ser zurdo en liberalismo. Lo que es muy difícil es ser liberalismo en un ambiente de zurdos. Claro. Igual quería recalcar un par de cosas que son interesantes que se estuvieron diciendo. Primero, el tema de esta época que siempre nombramos la época dorada de Argentina. La vez pasada estaba viendo algunos documentales y es mentira que el sueldo era más bajo, que explotaba. Es todo lo contrario. El sueldo estaba mucho más alto. La gente, no es mentira que quería venir al país, los italianos, los cosas, porque querían Argentina. Porque en Argentina habían oportunidades. Elegían 2 veces más que ir a Estados Unidos o que ir a otro lugar. De hecho, vemos en ese momento, yo por lo que estuve viendo y estudiando, la curva en algunos lugares, en algunos momentos, hubieron como picos que superamos a Estados Unidos. Sí, sí. Y no es una irrealidad lo que decís, Javier. Estudiando la historia, creo que tiene razón, que cuando hubo... La realidad es que, me parece a mí, ¿no? Desde mi modo de verlo, cuando hay reglas claras, cuando el gobierno, que lo decimos siempre, no se meta entre los privados con una ley de alquileres que te rompe, que no sirve para un soto, y cuando hay una economía que uno dice, bueno, es clara, es libre y no... Me parece que es diferente. Y a largo plazo, tampoco es porque, viste, los políticos que quieren hacer todo a corto plazo, sin entender nada y haciendo, sacando provecho de cualquier lado. Viste, me parece que ahí está el tema. Mirá, yo estaba... Sí, ahí te están matando por el corte, ¿no? Pero, Sí, ¿me aguardan un segundito? ¿Me aguardan un segundito? Obviamente. Que vamos así vendemos todo lo que tenemos que vender, se hace el cafecito y venimos enseguida charlando aquí con nuestros muchachos, con nuestro equipo y con Javier Milei. Ya venimos. Hoy los costos de tener un vigilador representan un alto porcentaje de las expensas. Fides Concierge resuelve este problema. El visitante utiliza el portero eléctrico, un operador Fides le pide sus datos y a quien desea visitar y luego consulta al propietario para que autorice el ingreso. El operador abre la puerta y verifica su cierre. ¿Por qué seguir esperando? Matafuegos Lugano S.R.L. es una empresa con más de 25 años de trayectoria en el mercado de la protección contra incendios, especializada en el mantenimiento y recarga de extintores certificados por normas IRAM, OPDS y la Agencia Gubernamental de Control. Matafuegos Lugano, la mejor opción para proteger su vida y la de sus seres queridos. Administración Consortium se establece como la primera administración de consorcios que opera a nivel nacional en Argentina a través de oficinas propias y franquicias asociadas. Administramos edificios, barrios privados y galerías comerciales en todo el país, por lo cual pueden contactarnos y canalizaremos su consulta. Fundamos el sello de garantía y contrataciones transparentes, permitiendo fluidez entre proveedores, consorcistas y la administración. Administración Consortium. Viví tranquilo en tu edificio. Del resto, nos encargamos nosotros. Calden, control de plagas. Utilizamos productos sin olor para la seguridad de toda la familia. Nuestro sistema de trabajo no requiere el vaciado de alacenas. Servicio certificado por Bureau Veritas con norma ISO 9001. Calden, control de plagas. CARSAT
Emilia Patiño Administraciones. Responsabilidad, puntualidad, transparencia y eficiencia. Más de 30 años administrando consorcios con calidad y honestidad. María Emilia Patiño. Una administración justa y transparente. Una administración con base humanista. 3 de febrero 3033, Mar del Plata. Aviv Especialistas. Somos tu mejor aliado en seguridad y sanidad. Te ofrecemos servicios de seguridad privada, soluciones especializadas y desarrollos de protocolo. Nos adaptamos a tu presupuesto, brindándote la mejor calidad. Aviv Especialistas. Estudio Contable PRIA. Nos especializamos en pymes, sueldos, impuestos, balances. Estudio Contable PRIA. Hacemos nuestro trabajo para que vos puedas enfocarte en el tuyo. Adminprop.net, sistema online para administradores de consorcios y barrios privados. Ofrecemos una amplia gama de servicios informáticos a través de nuestra plataforma web. Profesionaliza tu gestión. Contactanos de lunes a viernes de 10 a 17 horas al 4632-5847 o buscanos en nuestras redes sociales. El tiempo pasa y tu casa está protegida como el primer día. Duracril Frentes y Muros. Duracril. Tu casa, pero más linda. Aviv Especialistas. Diagnóstico de tu edificio y seguridad sin costo. Ofrecemos soluciones con profesionales confiables, tecnología robusta y protocolos minuciosamente diseñados. Este mes, contratando nuestro servicio, te incluimos sin costo un tótem sanitizante. Aviv Especialistas. Volvimos, bueno, la verdad qué interesante que se está dando esta charla, ¿no? Que va fluctuando entre lo político, lo económico, la vida misma, los valores, ¿no? Bueno, encontramos como un lado B en esta charla. Chicos. Lo único que quería redondear lo de la vez pasada, lo que estaba contando recién. Nosotros en los consorcios nos pasa lo mismo que en la economía doméstica. Nos pasa absolutamente lo mismo. Ayer me acordaba mucho, Javier, porque te estaba cerrando expensas, ¿viste? Y lo que dije al principio del programa. Y decía, les aplico shock, o sea, tengo que aumentar X cantidad. ¿Lo aumento y se acabó? ¿O voy paulatinamente y no le voy pagando a proveedores? Porque si no, no sé qué hacer. Y decidí a todos hacer shock. Digo, en poca escala, ¿no? Pero te tengo que aumentar 300 pesos, te voy a tener que aumentar 300 pesos. Es así. Algunos lo entendieron, otros no lo entendieron, pero es el único beneficio que me puede llegar a traer para no tener que deberle a nadie. ¿Entendés? Porque si voy paulatinamente aumentándole, en vez de 300, le aumento 100 cada mes, es lógico que el tercer mes voy a estar debiendo todo lo que no pude pagar anteriormente y se me acumula todo el déficit. Entonces, me acordaba de las palabras shock y qué sé yo, y digo, 100% real, porque sí. Tengo que salir a recaudar lo que no tengo. Entonces, nada, acá cuando se hacen las cosas serias y con bases claras, como decía antes, me parece que eso es lo que necesitamos. Ahora, si llegamos, hablamos un poquito de inflación y de formación de precios, pero quiero que también intervenga Formación de precios me interesaría muchísimo. Sí, me encantaría. La estoy estudiando ese tema y te digo, formación de precios... Seguimos. Entonces, bueno, vamos a retomar la pregunta que en realidad te hacía Daniel, Javier, respecto de qué pasa con esto de los dólares y los pesos, ¿no? Estamos en una economía especificada y siempre con lenguaje llano, como vos nos solés explicar. A ver, si yo quiero comprarme hoy un departamento y aprovechando este espacio de reunión de consorcio, recuerden además que nos pueden seguir en YouTube, tienen todos los programas, así que también lo van a poder ver, si te lo perdés, por supuesto. Pero, a ver, Javier, para entender, si estamos en una economía especificada, ¿por qué yo tengo que ahorrar en dólares para poder comprarme mi primer departamento de un ambiente? Tengo entre 30 y 40 y tengo que aspirar cada vez a menos ambientes, porque ya no llego con la plata en pesos. Bueno, lo primero que hay que comprender para
desarmar esa pregunta es que no es que los precios suben o el dólar sube. En realidad lo que está pasando es que pierde valor el peso. El peso es la moneda que emite el político argentino. Digamos, por ende no puede valer ni excremento porque esas basuras no sirven ni para bono. Digo, primer definición. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que el dinero tiene tres funciones básicamente. Lo que es la reserva de valor, la unidad de cuenta y el medio de pago por generalizado. Vos cuando empezás a tener inflación pierde la función de reserva de valor y también empieza a perder el elemento de unidad de cuenta. Daniela hablaba del Rodrigazo. Pensá qué te hubiera pasado si vos hubieras vendido tu propiedad, ¿sí? Y hubieras cobrado en pesos una semana antes de que asumiera Celestino Rodrigo. Te hubieras empobrecido fenomenalmente. Y eso el argentino, ese caso fue tan violento que lleva el nombre de Rodrigazo, que la verdad que es el pobre tipo que sinceró la realidad, ¿no? Porque el problema se venía gestando con Helbar, con lo que se llamó el plan de inflación cero, controles de precios, una economía súper represiva. Perdón que me ría, porque él estuvo 45 días en el ministerio, ¿puede ser, Javi? Celestino Rodrigo. Celestino. Sí, bueno, vino porque le explotó la bomba le explotó a él, la historia quedó marcada. Él vino a sincerar la economía. Entonces, la realidad es que si vos te hubieras quedado en ese momento en la moneda local, te hubieras perjudicado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las propiedades, que además no es tan fácil hacer una transacción de una propiedad, no la pagas con tu sueldo, no sé, salvo que seas, no sé, qué sé yo, Mick Jagger, ¿me entendés? Que entonces hizo un recital y te paga. Pero, eso no le pasa a la gente normal. De hecho, la propiedad es un activo largo y eso, requiere que para poder comprarlo, tengas reserva de valor. Y el dólar es la reserva de valor. Esa es la moneda que eligió el argentino. Por eso, las transacciones, no solo que la unidad de cuenta en las propiedades es el dólar y por eso la pagás en dólares. Porque justamente el problema radica en que el peso no es reserva de valor. Entonces, ahí, eso es lo que explica. Pero, de vuelta, el problema en el fondo está en la formación que recibe el economista argentino y que dicen esas estupideces, la inflación es multicausal. Si fuera multicausal, y parece que lo último que se olvidan es el caso del dinero como causa, en una economía de trueque tendría que haber inflación y no hay. O sea, claro. Y en realidad lo que tiene que ver con la inflación es la pérdida de poder adquisitivo del dinero. Claro. O sea, pierde valor el dinero, porque cuando vos aumentás la oferta de un bien y además se cae la demanda de ese bien, ¿qué pasa? Y vale menos en términos de los otros. Bueno, el dinero pasa lo mismo. Y pensando en cosas de consumo diario, cotidiano, ¿no? Como nos llevaba al plano de las expensas Jonathan, ¿qué lugar tiene hoy el tema de la logística? Que siempre en general uno piensa en el aumento del combustible, ¿no? Como que claro, termina. Es interesante. Pero ¿qué pasa con la logística hoy? Es más global. Esto de la formación de precios que vos decías, a mí me interesaría mucho un resumen tuyo. Porque en la época dorada era que gracias al tren que se expandió por todos lados, pues era otra situación. Entonces, ¿qué opinás vos de la formación de precios, como dice? Sí, ahí también, los economistas son parte del problema y no de la solución en general, porque desconocen una herramienta básica del análisis económico que se llama Principio de Imputación de Menger. Está en un libro de Menger que se llama Principios de Economía Política, de 1871, y en realidad no es que los precios vienen determinados por los costos, sino que son los precios los que determinan los costos. A ver, les hago un ejemplo fácil. Suponga que yo llego a un pueblo y no hay vino. Entonces digo, me puedo llenar de la guita haciendo vino. Entonces me consigo la uva, me consigo la botella, me consigo las etiquetas, me consigo el corcho. Sí, todo. Voy y como además tengo el monopolio, meto un bruto margen. Sucede que es una sociedad abstemia. ¿Cuánto vale esa botella? Claro. Cero. Claro. Entonces, ¿vos cuánto podrías pagar por los costos? Cero. Es decir, fíjate esto, que si vos pudieras sumar costos, como hacen muchos economistas, y agregar un margen, si eso fuera cierto,
no habría quiebras, porque siempre estarías poniendo el precio correcto, ¿me entendés? Y sin embargo, hay un montón de quiebras. Pero ahí el problema, digamos, es que los economistas, yo lo que hablo con otros colegas, o sea, ellos admiten que tienen un problema de mala formación, digamos, no solo que por una cuestión ideológica, en muchas instituciones académicas, todo lo que tiene que ver con la economía neoclásica, con la microeconomía, se explica mal. Además, digamos, no te explican bien en la historia del pensamiento económico esta contribución de Menger, y entonces cuando después lees, entre que no lees el libro de micro, pero si lo leyeras tampoco terminás de captar lo que está subyacente. Entonces, te diría, los precios vienen determinados por las preferencias y la escasez, y eso es lo que va a determinar el precio. Y después de ahí vos vas a poder pagar las otras cosas. Es decir, porque si no entras en la gran trampa de creer que se pueden determinar los precios por los costos. O sea, con lo cual estaríamos considerando de vuelta que el valor es objetivo, y en realidad el valor es subjetivo. Claro. La verdad, yo quise hacer un experimento hace poquito, me di contra una pared, porque llamé a unos campos para ver si yo podía comprar con unos amigos un camión entero y descargarlo y ver cómo generábamos competencia en una zona determinada. ¿Y sabes qué me dijo el campo? Me dijo, acá los precios no me los da ni el transporte, me los da el mercado central, me dice. Yo te puedo vender. Entonces digo, ¿cómo el mercado central? Y ya se me descolocó todo. El gobierno está metido también en los precios del mercado. Me dice, yo no te puedo vender. Te podría vender muchísimo más barato, pero no te lo puedo vender sin el precio del mercado central, me dice. Le digo, ¿cómo? Y me dice, sí, no me dejan vender. No, bueno, después están los problemas adicionales de la intervención del gobierno. Fíjate que cuando yo hablé de las instituciones del capitalismo, hablé de la propiedad privada y hablé de los intercambios libres, o sea, sin intervención del gobierno. Esos dos temas, por ejemplo, son fundamentales para entender los problemas con los alquileres. El gobierno vive metiéndose con el derecho de propiedad del propietario. ¿Qué pasa? Se retiran propiedades. Tiene que seguir viniendo. Mari, muy cortita. Javi, a raíz de que vos venías, promocionamos en redes sociales y me entraron muchísimas consultas, pero una de servicio. Me están preguntando para conseguir tu libro. Que está agotado. La gente me dice, preguntale cómo hago si quiero acceder al libro, dónde lo compro. Se puede comprar en los locales de Jenny el Ateneo, en Cúspide, en Editorial Unión y la editorial que lo publicó, que es Galerna. Así es que, digamos... revolucionaste las redes toda la semana con su postulación. La verdad, señor, tengo que sacarme el sombrero. Sí. Esto ha sido una charla, yo diría filosófica, porque no sé cuánto hablamos de economía y cuánto, ¿no? de otras cosas. Bueno, cuando vos haces el doctorado, que se llama PhD, justamente es filosófico. Claro. Es decir, se supone que vos en el doctorado deberías ir sobre la base filosófica de los que estás estudiando. Bueno, después esas cosas... ¿Sabés lo que pasó acá hoy, Javier? Nadie se quedó afuera. Todos entendieron, porque le estamos hablando, ¿no? de cómo la economía rige estas cosas, pagar las expensas, ¿no? Los primeros de mes. Muchachos, muchas gracias, muchachos y muchachas. Estamos todos incluidos. Una muchacha. Bueno, gracias. La verdad que ha sido un programa de lujo. Gracias, Javier. Vas a volver a venir si querés. Siempre están Pero encantado de la vida, un placer. Siempre las puertas abiertas acá. Gracias, chicos. Buen fin de semana para todos. Nosotros nos vemos dentro de 7 días a la misma hora por este mismo canal para otra reunión de consorcios. Chau, chau.